Si quieren saber cómo llegué a ser proyectista y además cómo hice para estudiar en el extranjero, sigue viendo este video. Buenos días, emprendedor, emprendedora, proyectista. Bienvenidos a la Escuela de Proyectistas. El día de hoy tenemos un story time, algo que me han pedido en diferentes redes, Facebook, Instagram y también en YouTube. Es cómo llegué a ser proyectista, qué carrera estudié para ser proyectista. Así que vamos a remontarnos en el tiempo, cuando aún era un bebé prácticamente. Bueno, no tanto tiempo atrás, es cuando empecé, tenía 17 años y empecé a estudiar mi carrera universitaria. En ese tiempo, como muchos universitarios, con muchos jóvenes de 17, 18 años, es difícil saber realmente qué es lo que quieres, qué va a ser de tu futuro, salvo que uno tenga una orientación muy clara. Yo tenía una orientación muy clara de lo que no quería hacer. Yo no me gustaban las letras. Bueno, hay que ser sinceros, y yo era un poquito nerd. En realidad me gustaban mucho los números. Así que yo quería ser ingeniero, pero no tenía claridad de qué hace un ingeniero eléctrico, un ingeniero químico, un ingeniero industrial, pero me fascinaba el mundo de la ingeniería industrial, así que me lancé por la ingeniería industrial, ingresé a la Universidad de Lima. En la Universidad de Lima estudié, fue una muy buena universidad, me prepararon bien. Algo que yo les recomiendo a todos los estudiantes, a los universitarios que me están viendo, es que también hagan actividades extracurriculares. Yo, por ejemplo, estaba formando parte de un círculo de astronomía, hacíamos muchos viajes para observar las estrellas, pero hacíamos muchas actividades, y una de esas actividades fue irnos a Chile. Viajamos a Chile. Lo que fue una experiencia es de poder yo conversar, poder estar de a tú con muchos universitarios como yo, de mi misma edad, que estudiaban carreras parecidas a la mía. Y ahí apareció una carrera que nunca había escuchado, que se llamaba Ingeniería Comercial. Entonces a mí se me quedó en la cabeza cuando yo les preguntaba, ¿qué es la ingeniería comercial? Me decían, bueno, somos ingenieros, pero tenemos que ver administración. Hay algunos que se especializan en economía, hay los que se especializan en finanzas, hay los que se especializan en proyectos. Entonces ahí empezó a sonarme la palabra proyectos. Ya en Lima empecé a preguntarme sobre la ingeniería comercial y a empezar a leer, a escribirme con aquellos amigos que había hecho, que eran ingenieros comerciales. Y bueno, no es como ahora en la era del conocimiento, donde tenemos acceso en el celular, en la computadora, el iPad, etcétera, a toda la información. En ese momento yo hice mi cola en la Embajada de Chile, a la biblioteca, me dieron la cantidad de, me acuerdo, un directorio donde estaban todas las universidades. Hice una lista de cada una de ellas, les escribí cartas, me presenté, postulé e ingresé a alguna de ellas. Hice un viaje, convencí a mis padres de que me ayudaran en esta aventura de convertirme en ingeniero comercial y de entrar en el mundo de los proyectos. Aún yo no sabía todavía exactamente qué significaba, pero que quería yo estudiar ingeniería comercial porque realmente era un mundo donde se hablaba mucho de gerencia y tenía muchos ámbitos de desarrollo. Entonces me fui a Chile, apoyada así por mis padres, y estudié ingeniería comercial en la Universidad Las Condes de Chile. Así que en esa universidad terminé mi carrera profesional. El segundo tip que les doy también es muy importante, es tener un mentor o varios mentores. Mientras estudié ingeniería comercial, llevé el curso de proyectos de inversión pública y privada, que ahí se hace en un solo curso. El profesor que me enseñaba este curso era un excelente profesional, había escrito libros, trabajaba en una empresa minera muy grande de Chile, había trabajado en Latinoamérica. Siempre conversábamos después de clase, le gustaba que yo esté siempre preguntando
En Chile hay una situación que es que al mejor alumno de una clase, no mejor a veces, sino al más entusiasta, a veces le dan la oportunidad de ser un alumno ayudante que ayuda al profesor en las siguientes cátedras. Entonces, yo me convertí en la ayudante del profesor, así que era la alumna que apoyaba a hacer las clases de práctica, apoyaba al profesor a calificar, y me metí también en la parte de la docencia y me metí también en la parte de proyectos. Bueno, hice mi tema de proyectos, me gustó tanto que mi tesis de ingeniería comercial fue en proyectos, me gradué. Y obviamente lo lógico era hacer la maestría en proyectos de inversión. Pero yo era bastante joven y las normas en Chile eran bastante rigurosas de que uno hace un proyecto, pero para hacerlo necesitas una cantidad de años de experiencia profesional. Así que opté por una segunda especialización, por así decirlo, para ser como una ingeniero comercial proyectista. Hice un año de proyectos de inversión pública y privada en la Universidad de Chile. Entonces ahí estudié, me acuerdo que solamente 2 mujeres y eran bastantes varones, casi todos eran ingenieros forestales porque la industria forestal es muy fuerte en Chile, y estudié muchísimo economía, finanzas, hicimos una tesis, la tesis se publicó en un periódico, me acuerdo, porque fue un trabajo muy fuerte. Aproveché también para seguir siendo profesora auxiliar en la Universidad de Chile. En otras universidades me convertí en profesor titular. Entonces ahí empezó el amor por los proyectos. Pero empezó con los proyectos privados. Terminé mi segunda especialización, terminé mi grado. Pero cuando vine al Perú, en el Perú no había el INVIERTE-P, menos el SNIP todavía. El SNIP es del 2003, yo llegué en el 97. Así que en ese año empecé a trabajar en la universidad, porque ya me había afogado años, desde que tenía 21 años como docente universitaria. Entonces ya tenía alguna experiencia docente, tenía 23, 24 años y empecé a ser docente. Recuerdo mucho el rector de la universidad para la que trabajaba me dijo, bueno, todavía no tenemos alumnos en proyectos de inversión, pero cuando lleguen estos alumnos tú vas a hacer lo que quieras con este curso. Así que tuve paciencia, porque a veces eso también es un mensaje para todos, que a veces hay que tener paciencia. Y trabajé 2 años haciendo cursos de matemática, estadística, hasta que llegaron los primeros estudiantes de proyectos de inversión. Hicimos un curso maravilloso, tan maravilloso que se convirtió en una feria de proyectos, concursamos en una cantidad grande de premios para diferentes entidades en proyectos de inversión privada. Y cuando llegó mi ciclo, que yo cumplí el máximo de desarrollo que podía en mi trabajo como docente y a través de mis alumnos, yo ya migré a ser independiente y a trabajar en proyectos de cooperación internacional, siendo mi primer proyecto con el Banco Mundial. Hasta aquí va a llegar el Storytime. Espero que les haya gustado. Si quisieran otro Storytime de después qué pasó y cómo llegué al INVIERTE-P, también les puedo hacer ese Storytime. Y también de repente desde cuando empecé a ser docente y cuando hice mi primera empresa de docencia, que también se remonta a muchísimos años atrás. Espero que así nos conozcamos un poco más y que más allá de saber quién es Yulisa Sotil, la directora, la que promueve Escuela de Proyectistas, que conozcan de mis experiencias cuáles son esos pequeños tips. Como les dije, estar en grupos, salir a otros países para poder asimilar lo que se hace mejor que en el Perú y poder visualizar tu carrera desde otra perspectiva. Tener mentores. Es muy importante tener un mentor, un profesional que haya recorrido realmente un largo camino de vida. Yo tuve muchos mentores profesionales y mentores de vida. Eso lo agradezco muchísimo en el paso por el que he atravesado. Y obviamente siempre tener claro, muy claro, el objetivo claro de qué es lo que queremos en la vida. Déjenos sus comentarios también, qué otras preguntas quisieran saber sobre Escuela de Proyectistas y de repente sobre mí. Déjenlo aquí abajo y a seguir haciendo proyectos. Adiós, proyectista.